Existen investigaciones demostradas de que, por ejemplo, los guaruarus habrían esta tecnología de sembradío que se conocía hasta inclusive la época postcolonial, que los españoles habrían intentado administrar, pero por esta falta de conocimiento lo fueron descuidando y finalmente lo destruyeron. Esta forma de producción en las montañas, en base a microclimas, generó una sobreproducción bastante interesante que obviamente estaban luego distribuidas y almacenadas en las piruas. Habría garantizado o tendría que haber garantizado una alimentación, vestimenta, fundamentalmente la alimentación, eh, para la producción o para la cantidad de gente que había, que sobrepasaban los 2, 3 millones de personas más allá, alimento para que por lo menos 2 años podrían ellos sobrevivir sin sufrir hambre. Este es un concepto que hoy en día no manejamos, ¿sí? Este nivel de producción y almacenamiento que garantice la vida más allá de la producción misma. Es decir, la escasez estaba digamos, eliminada en ese sentido. ¿No? La gente no conocía esta falta de alimentación. Por otra, íconos bastantes, pero hay que decir algo importante, que Tiwanaku mismo ya de por sí se convierte por su ubicación geográfica, geomagnética, en una especie de hito que garantizaría la vida en el entorno demográfico. A ver, hemos hecho investigaciones donde hemos contrastado, por ejemplo, matemáticamente, las puertas de estas huacas. Ahora, cuando digo huacas, pues estamos hablando de estos que la historia o los arquitectos que descubrieron, o la antropología, en fin, en el escenario turístico se conoce como los sitios sagrados, ¿no es cierto? Pumapunku, Calasasay, etcétera, que básicamente son huacas sagradas, y en las puertas de ingreso de estas huacas sagradas están orientadas también hacia la orientación geográfica o geomagnética de la Tierra. Es decir, por ejemplo, hay una puerta que va a la salida del Sol, otra que va a la entrada del Sol, ¿no es cierto? Otras que orientan hacia el sur, básicamente. Entonces, cuando nosotros contrastamos un poco este ángulo de las puertas en relación a su orientación geomagnética, hemos encontrado este ángulo interesante de 23 grados y algo más, que básicamente sería el eje de precesión y de rotación que hay entre la Tierra, ¿no es cierto? Por tanto, avanzando un poco más allá en el estudio, en una tesis, por ejemplo, se habría demostrado con estos estudios de que el Capac Ñan no había sido otra cosa que este ángulo, o esta línea, mejor dicho, de inclinación que tiene la Tierra en relación a su eje, ¿no es cierto? Este ángulo que habría garantizado la forma de vida y la vida misma en el planeta. Esta comprensión importante de preservar este ángulo para que terremotos y todas estas cosas no se den, habría sido ese concepto que los abuelos habrían generado como Capac Ñan. O sea, el Capac Ñan no es una ruta de 2, 3 kilómetros o de 50 o 100 kilómetros, sino que básicamente atraviesa todo el eje en el planeta Tierra, que tiene como centro de giro, digamos, en estos dos ángulos, precisamente a Tiwanaku. Y esto es una posición geométrica bastante importante,
que después va a traducirse en forma matemática. Por ejemplo, va a dar origen al Cusco y muchos otros centros ceremoniales en el mundo. Por tanto, un movimiento de este ángulo mínimo hacia adentro o hacia afuera va a generar pues destrucción de la especie, de las especies de vida, especialmente la humana, ¿no es cierto? Esto es algo que habríamos deducido en base a esto. Por tanto, estos ángulos de inclinación terrestre garantizan la vida. Esto es lo que los abuelos dicen. El Capac Ñan, por tanto, es eso, la garantía de la vida. Preservar este ángulo, preservar los ritos en este recorrido de estos dos. No es uno, porque ahí la historia nos ha mostrado que es un solo camino. No, son dos, porque si no el concepto de el par se rompería en nuestros ancestros. Este es el principio fundamental de los íconos en Tiwanaku.